Sean bienvenidos al ciclo de performance Descolonizar los cuerpos, iniciativa de la Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras en danza y sus vínculos interdisciplinarios de la UNAM, en el marco de México 500 de Cultura UNAM. En esta ocasión me acompaña el gran Aristeo Mora. Muchas gracias por estar aquí, Aristeo, y compartirnos también tu vivencia alrededor del arte performático. Bienvenido. Muchas gracias, Raiza, por la invitación y por este espacio de conversación tan rico. Muchas gracias. Un placer. Pues les presento a Aristeo, que además tiene una propuesta interesantísima de la cual nos va a estar hablando a lo largo de estos minutos. Les cuento que él pues nace en Guadalajara. Eh, Es director de escena, licenciado por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y máster en práctica escénica y cultura visual por la Universidad de Alcalá, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Artea en España. Trabaja en la compañía Opcional, un grupo de investigación dedicado a la creación de piezas y contextos experimentales para las artes escénicas, junto a Cecilia Gelfi de Argentina, Lara Ortiz y Alejandro Mendicuti en España, con quienes ha desarrollado y estrenado distintas piezas en México, España y Argentina desde 2010 y ahorita me gustaría mucho que nos platicaras también un poco sobre esta labor con compañía opcional y pues como docente ha trabajado en la licenciatura de Artes Escénicas del Instituto Cultural Cabañas de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, en la Universidad de Guadalajara y en el Centro de las Artes de San Luis Potosí. Ha estado también trabajando como gestor, coordinando el Encuentro de Creadores de Jalisco, San Luis Potosí y León. También ha estado en el proyecto Residencias del Ayuntamiento de Guadalajara, junto a Patio Central, estadías en codirección con Olga Gutiérrez, y también coordina el programa de estudios, investigación y creación, La Desarrolladora, para la Red Universitaria de las Artes. En fin, podemos encontrar digamos, sus trabajos. También ahorita nos das tus redes, Aristeo, para que puedan buscar más de tu trabajo y que además ya seguramente tienes a muchos fans aquí presentes contigo. Entonces, pues bueno, comencemos platicando sobre pues tu visión y tu postura también frente al trabajo performático. ¿Cómo es que te acercas al ámbito performático, a la propuesta también de poner el cuerpo, ¿no? ¿Y qué es para ti el performance? Bueno, pues a ver por dónde empiezo. Bueno, en realidad, como lo mencionaste, yo estudié dirección de escena, estudié teatro, además en una escuela muy conservadora que fue creada en 1800 para la preservación del verso español. Y después de estos estudios tan formales y en los que digamos que el abordaje sobre el teatro era muy disciplinar, yo fui como adentrándome a la danza desde muy chico y ya en el conservatorio, en la RESAD, empecé a tener contacto con algunas profesoras y profesores que me abrieron una puerta Ah, que para mí fue un gran descubrimiento sobre lo que podía ser no solamente el cuerpo en la escena, sino la performatividad y, digamos, como todo lo que implica políticamente poner el cuerpo, no solo en el espacio disciplinar, sino en otros ámbitos. Y esta, digamos, como perspectiva más política sobre el poner el cuerpo, sobre activar ciertas formas de relación a través de la manera en la que ponemos el cuerpo en la ciudad, en la casa, en el trabajo, en la escuela, en fin, en la vida, pues a mí me detonaron, digamos, muchísimas intuiciones y preguntas
sobre lo que podía ser la performatividad del propio cuerpo y y la performatividad en la vida, ¿no? Leyendo después a Judy Butler y a un montón de autores más, y acercándome al feminismo en la maestría que yo estudié, los horizontes se ampliaron mucho más y algo que para mí fue muy importante en mi etapa de formación fue comprender que cuando hablamos de cuerpo no solamente podemos referirnos al cuerpo humano, sino que también hay unas nociones de cuerpo más que humanas, nociones de cuerpo que podemos comprender como ámbitos mucho más amplios, como pensar a la ciudad como un cuerpo, pensar la idea de medio ambiente como un cuerpo, pensar, digamos, una ecología como un cuerpo muy complejo, atravesado por muchas dinámicas, y digamos que en una noción en la que más que un ente fijo, se trata de un ente completamente móvil, cambiante, lleno de, digamos, redes que están constantemente conectándose y reconectándose. Y el cuerpo apareció para mí en el trabajo, desde las artes escénicas, desde las artes vivas, pues como una noción para pensar de forma mucho más amplia lo que podemos ser, hacer, no solo como humanas, como humanos, sino también como parte de todo un entramado que podemos reconocer como otro cuerpo, ¿no? Más amplio, colectivo, y que está, digamos, conectándonos todo el tiempo con un montón de tensiones, de alegrías, de posibilidades, de potencias, en fin. Y bueno, eso en relación a la performatividad, al cómo nos desempeñamos, digamos, al cómo nos relacionamos, al cómo nos ponemos, estamos ante esos otros cuerpos, en ese mismo cuerpo del que formamos parte, como cuerpos, pues me hizo pensar en muchas posibilidades en el trabajo que he desarrollado en estos 10 años con la compañía opcional. Y para mí, pensar el performance es no tanto pensar una disciplina o una tradición o digamos una historia del arte, que también, digamos, hace parte de mi noción de performance, pero sobre todo es, digamos, como para mí es una herramienta, igual que la teatralidad, que me ayuda a pensar y a jugar, a entrenar, a ensayar formas de ponernos, de relacionarnos y de inventar otras posibilidades para el mundo, ¿no? Para las formas en las que estamos en el mundo. Esa es un poco la noción de performance para mí, ¿no? Como una herramienta que sirve para jugar con el desempeño y la manera en la que estamos en el mundo. Y bueno, al igual que otras herramientas como la teatralidad o la noción arquitectónica del mundo, pues se combina constantemente en mis trabajos con muchas otras herramientas y provoca formatos que son, digamos, como las salidas de estas investigaciones, en donde estas nociones juegan un papel muy importante para diseñar lo que queremos hacer, ¿no? Y bueno, creo que más o menos así podría explicar mi acercamiento a lo performático, a la performatividad, al cuerpo y, y a la manera en la que esas nociones juegan un papel en mi trabajo. Mencionaste hace un momento que algo que también te acercó, digamos, a abrir tu noción de cuerpo, de corporeidad,
fue el feminismo. Esto es interesante porque sabemos que estamos justo en un momento en el cual ya venimos desde hace muchísimos años con un feminismo bastante trabajado, ¿no? Pero en este instante sí hay una efervescencia, una presencia muy potente y necesaria, por supuesto, de los diversos feminismos, ¿no? Y sabemos la importancia que tiene, digamos, el estudio de estos. Entonces, cuéntanos qué del feminismo, por qué el feminismo, qué descubriste, ¿no? Y dónde radica también la performatividad dentro de una propuesta feminista. Pues, para mí la noción de género, ha sido la deconstrucción de la noción de género ha sido muy importante, ¿no? Y entender cómo actuamos el género, cómo no simplemente somos un género o, sino, no somos, naturalmente un tipo de género, un género, un tipo de cuerpo, sino que hay muchísimas variantes que determinan la manera en la que podemos, digamos, identificarnos y, y actuar nuestro género. Eso yo creo que ha sido la base de mucho de lo que he podido como investigar y ensayar a partir de estos acercamientos al feminismo. Yo creo que Judith Butler es súper importante para mí en el sentido de que eh, tomando de una manera, digamos, más situada la noción de performatividad de Turner, como que creo que en Judy Butler encontré una idea muy clara sobre cómo actuamos en la vida, ¿no? Y eso en relación al teatro fue también un gran hallazgo porque la noción, digamos, en la teatralidad, el juego de roles y la idea de personaje a mí siempre me pareció realmente potente, ¿no? Pero nunca entendí o no entendía desde la disciplina cómo esa potencia podía desbordarse y convertirse en una herramienta para pensarse también en el mundo. Y no fue hasta que me encontré con Polve Preciado, con Judy Butler, que comprendí desde la noción de género cómo un paralelismo a la idea de personaje puede ayudarnos a repensar las maneras en las que nos desempeñamos y somos en el mundo. Y a partir de eso, por ejemplo, fui diseñando algunos juegos, algunos juguetes para pensar ya no solamente en el género, sino también en la corporeidad, en la manera en la que vivimos nuestras cuerpas, ¿no? Uno de los juguetes que a mí también me permitió ensayar con más claridad esto fue Road Life, que es una pieza que funciona como una especie de página de ligue que diseñamos. Entonces, armamos una web en la que tú te podías inscribir, podías contarnos con pelos y señales cómo leías tu cuerpo, qué es lo que, digamos, saltaba a la vista para ti y lo describías. Y luego hacías esa misma ficha, pero describiendo lo que deseabas de ese cuerpo, lo que a lo mejor, digamos, más inconscientemente que conscientemente había sido como, digamos, heredado de tu familia o había sido deseado porque los medios lo imponían. De cualquier manera, eso que tú deseabas como cuerpo, lo podías describir y lo que yo hacía era invitarte a un estudio de grabación para hacer una película de 1 minuto en la que te convertía en esa persona que tú deseabas ser, ¿no? Y al mismo tiempo yo hacía una pieza que era una especie de road movie en la que yo me convertía en mi hermana, porque yo siempre quise ser mi hermana. Hemos tenido muchos problemas mi hermana y yo por eso. Y justo se trataba de, digamos, ese ejercicio, se trataba de pues, de alguna manera acercarnos a las formas en las que nos actuamos y en las que
nos representamos también ante el mundo, ¿no? Y bueno, el ejercicio, digamos, del performance o las herramientas del performance y del teatro, en este caso se pusieron, digamos, al servicio de ensayar esas otras maneras de representarnos y actuar en el mundo. Está maravilloso porque claro que ese finalmente es uno de los grandes sentidos del performance, ¿no? Como el ejercicio del deseo abierto a la sorpresa, ¿no? E incluso a, a lo que ni siquiera nos imaginamos que ahí se presentará en la acción del cuerpo, ¿no? Y que podría ser incluso como em, grotesco lo que podríamos encontrar, pero eso también es parte de la vida, de lo corporal, ¿no? Y resulta un acto también maravilloso de la existencia, ¿no? Y está maravilloso eso, Aristeo. Sí. Algo que también es muy bello, yo creo que del performance es el miedo, ¿no? Y Claro. la sorpresa que luego conlleva ese miedo cuando te enfrentas a una situación, a otro cuerpo que está frente a ti, y cuando descubres otras posibilidades con ese cuerpo, en esa situación, en la situación que te está proponiendo, ¿no? En Road Life era muy, muy bonito las entrevistas, ¿no? Con gente desconocida que venían a cambiarse el cuerpo, ¿no? Entonces, claro, las conversaciones eran tremendamente largas y súper interesantes, porque como no me conocían y yo no les conocía, pues podíamos hablar horas de lo que ellas y ellos deseaban, y y yo también hablaba de lo que yo deseaba, ¿no? Y de repente, no, tal vez no de forma tangible, pero sí, digamos que en el imaginario que construíamos en esa conversación aparecían esas otras posibilidades de cuerpo, y, y eran muy, digamos, eran muy potentes, eran muy reales, estaban allí en la conversación. Y luego jugar a hacer esa película, hacía que también se generara una expectativa, que creo que es otra cosa muy, muy bella de la performatividad, ¿no? De lo performático, que hay una expectativa que se crea también en el no saber qué va a pasar, no saber cómo va a ser esa película que te van a entregar, que no te llegue hasta después de meses, ¿no? Y que tú la estés esperando e imaginándola, es también súper interesante como como un estado físico que provoca muchas cosas. Es muy bello cómo al escucharte, digamos, me hace todo sentido que en tu trabajo performático, en tu propuesta de las artes del cuerpo, tienes también una sensibilidad muy potente ante la presencia de la otredad, ¿no? Digamos, hablas de esta serie de entrevistas, de diálogos, de escuchar cuáles son las cuerpas y los cuerpos que deseamos ser, etcétera. Y es una forma también de integrar a las corporeidades colectivas, ¿no? A la diversidad que se presenta en el mismo acto performático, sabiendo que el performance participa de la presencia de los otros y tú lo tienes de una forma, digamos, como muy a flor de piel. Y pienso, por ejemplo, en el trabajo que en la pieza, digamos que vamos a estar presentándoles en la Cátedra Gloria Contreras de la UNAM, llamada Ciudades Imposibles, que en efecto también realizas esto, también hay un estudio de campo, digámoslo así, ¿no? O sea, como una relación también en donde vemos entrevistas, en donde vemos testimonios, en donde participamos de la diversidad de cuerpos habitando otros espacios, ¿no? Eh, y acercarte a esto, a otras vidas, a otras historias, me parece que es muy, muy rico, digamos, en tu propia propuesta. En Ciudades Imposibles, híjole, hay un montón de temas de los cuales podemos hablar, ¿no? En primera instancia,
evidentemente habría que platicar un poco sobre el formato de esta pieza, ¿no? Digamos, es un formato de página web, es un recorrido en donde tenemos como participantes una experiencia corporal a la distancia, ¿no? Esto me pareció magnífico justo experimentarlo, ¿no? En carne propia, porque en efecto, la pieza en sí habla de espacios habitados, ¿no? Y en este momento estamos también viviendo una pandemia en donde hemos reconstruido nuestra espacialidad, ¿no? Entonces, escuchar el sonido del tren, escuchar el río, seguir también las consignas, ¿no? Cierra los ojos, ve a la ventana, descálzate. Es una invitación constante a resignificar también nuestro entorno y eso me parece magnífico, pero ya no voy a hablar más. Mejor cuéntanos, Aristeo, más sobre esta pieza, cómo surge, por qué este formato y ahí ya vamos sacando más temas. Sí. Bueno, Ciudades Imposibles es una investigación que ya llevamos muchos años haciendo, ¿no? La investigación comenzó en Guadalajara, rastreando no espacios en concreto, sino más bien recuerdos de espacios que se iban a construir, pero no se terminaron de construir, eh, o que se construyeron a la mitad, o que se construyeron, pero luego no se usaron y se abandonaron, ¿no? Entonces mi papá y yo empezamos a pensar, claro, existe como una ciudad imaginaria que flota todo el tiempo sobre la ciudad y que de alguna manera es como una especie de motor o de horizonte que nos moviliza, ¿no? Avanzamos hacia ese horizonte prometido, imaginado. La ciudad entonces es, digamos, es un reflejo de ese deseo que guardamos, que se convierte en memoria y que también habitamos, o sea, habitamos esos espacios imaginarios en nuestra cotidianidad. Nuestros cuerpos, nuestras cuerpas están allí constantemente recordando, ¿no? A veces muy inconscientemente, pero están allí presentes constantemente. Y comenzamos esta investigación y nos dimos cuenta de que existían muchísimos proyectos fallidos que además estaban muy anclados en la imaginación, en la memoria de las personas de la ciudad. Y pues desarrollamos múltiples colaboratorios, encuentros, diálogos, en fin, se generó muchísimo material para poder entender esa ciudad fallida e imaginaria. Y al final decidimos, como formato de salida de la investigación, hacer una intervención al Museo de la Ciudad. Además, ese cuerpo, el Museo de la Ciudad, es un cuerpo muy rígido, que tiene como una historia que parece que es única, unidireccional. Entonces intervenimos ese cuerpo y lo convertimos en una especie de cuerpo ficticio, como más moldeable, con el que se podía jugar y le llamamos Museo de la Ciudad Imposible durante unos meses al museo. Y lo que hicimos fue intervenir la colección permanente y crear una colección fantasma en la que cuando el público entraba podía ver las maquetas, objetos encontrados en los terrenos en donde se habían construido o no esos proyectos, planos y unos audios de los comerciales de esos proyectos que habían quedado ahí como en el pasado y que de repente escuchabas y decías, claro, esto yo lo escuchaba en la radio y me lo habían prometido y nunca pasó, ¿no? Entonces, bueno, el público hacía un recorrido por el museo con una audioguía, visitaba esta especie de museo ficticio, esta galería fantasma, y después recorría la ciudad con la audioguía que iba contando una especie de ficción de un personaje que en realidad es una especie de alter ego mío, que llega a la ciudad y que no la reconoce, recuerda eso que se prometió, se encuentra con los agujeros de eso que se prometió, pero no se construyó. Y el público al final llega a un cine, bueno, a un antiguo cine, el Cine Variedades, que ahora es el LARVA, el Laboratorio de Artes y Variedades. Y en ese lugar hacemos una película en vivo que es también una especie de película fantasma,
en la que contamos cómo hubiera sido vivir en uno de los edificios de los que hablamos en el museo, ¿no? Que era la Villa Panamericana, que se iba a construir en el entorno al Parque Morelos, el parque más antiguo de Guadalajara, y que, pues, para hacerla, pues, tuvieron que demoler muchísimo patrimonio arquitectónico, dejaron los huecos y al final la ODEPA no autorizó la construcción porque ya queda muy poco tiempo y se construye a las afueras de la ciudad la villa, que hoy en día está además abandonada, ¿no? En fin, se cuenta la historia de un chico que vive en esa villa con su madre y la gente sale de la película pues con la sensación de, como de haber visto un fantasma, ¿no? Como de algo que se les apareció y que se fue, ¿no? Pues esta aparición de esa ciudad imposible. Este experimento lo hemos seguido haciendo en diferentes ciudades, en muchas, muchas ciudades, a veces en formatos más, digamos, elaborados, a veces en formatos más compactos, pero normalmente nos involucra, digamos, con el cuerpo de la ciudad. Hay que recorrerlo, hay que recopilar objetos, hay que narrar la historia de esas ciudades de nuestras memorias, hay que construir, digamos, otra noción de ciudad a partir de eso que se imaginó, pero no fue y al final, de alguna manera, más o menos entrever esa ciudad, digamos, imposible que flota todo el tiempo encima de nuestra ciudad. En el caso de Barcelona, nos invitaron a trabajar en el barrio de La Sagrera. La Nau y Banau es una fábrica de creación que está situada en este barrio, que es un barrio popular, pues obrero, alrededor del cual había varias fábricas como la Nau y Banau, que es una fábrica, que fue una fábrica de pintura. Y pues la gente que vive ahí, pues es gente que lleva muchos años viviendo en ese barrio, ¿no? Eh, y, y hay después de los años 80, hay en los años 90 una movilización después de los Juegos Olímpicos muy, muy importante en esta zona porque un arquitecto, Xavi Baciana, decide presentar un proyecto para construir una estación intermodal que podía hacer todas las conexiones que hace la estación principal de Barcelona un poco a las afueras de la ciudad, generando un nuevo núcleo urbano en La Sagrera, inyectándole, digamos, una vida a esta zona, una vida, digamos, entrecomillada, porque es un tipo de vida muy concreta, ¿no? La que este proyecto iba a detonar. Y este proyecto, por muchos azares del destino, llega a manos de arquitectos y de políticos y de gente que empieza a impulsarlo. Y bueno, pues al final el proyecto empieza a andar y a la gente se le promete que se va a construir esta estación intermodal, pero lo que sucede es que pues la burbuja inmobiliaria revienta, se queda España, bueno, la crisis económica española pues arrasa con todo y esta zona de repente se queda congelada. Entonces, la obra de esa estación intermodal, pues es un hoyo, una especie de hoyo negro que se quedó allí prometiendo ser algo que no puede ser, ¿no? Pero lo interesante es que las personas que viven en este barrio recuerdan ese proyecto y de alguna manera todavía lo esperan. Después de, pues ya más de 30 años, casi 40 años, ¿no? Eh, entonces lo que hicimos fue invitar a las y los vecinos a que nos contaran lo que recordaban de ese proyecto y cómo se imaginaban que iba a ser la ciudad, esa parte de la ciudad. Y pues eso fue increíble, ¿no? En medio de la pandemia, buscar gente que nos contara cómo se imaginaba la ciudad, esa zona de la ciudad, fue súper complejo, súper, súper complejo, pero al mismo tiempo muy rico, porque la mayor parte de los habitantes de este barrio están muy organizados, están muy organizadas todas, son súper asociativas. Tienen en las fábricas de creación muchos espacios colectivos de trabajo, digamos, este, de economías colaborativas. Entonces fue súper rico encontrarnos con un montón de personas que hacen mucho por su barrio
y que recuerdan perfectamente este proyecto y que además tienen una noción súper crítica del mismo. Y, y bueno, lo que hicimos fue recopilar toda esa información, hacer una documentación de audio, video, fotografía de toda la zona y recuperar archivos históricos del proyecto arquitectónico y además de toda una historiografía de la zona que nos ayudó a investigar el Globus Vermell, que es un grupo de arquitectas y arquitectos que trabajan también en la NAU, en el coworking que hay allí. Y fue un trabajo increíble de su parte porque hicieron una investigación súper profunda de esa zona de la ciudad. En fin, el proyecto nos demandaba primero un formato en el que las y los vecinos estuvieran presentes. Tenían que estar presentes, contando la historia. O sea, no había nadie más que pudiera contar esa historia, tenían que ser ellas. Pero, pues, la pandemia nos obligó a repensar el formato del proyecto y pensamos que tal vez, más que sus voces, había que recordar a sus cuerpos, construyendo ese porvenir, ¿no? Más allá de los proyectos prometidos, quienes siguen cavando, quienes siguen construyendo y quienes siguen haciendo barrios son ellas y ellos, ¿no? Entonces, a lo largo de toda la pieza decidimos que tendrían que aparecer construyendo ese barrio y el formato que terminamos eligiendo fue una página web interactiva en la que aparecen sus relatos, se les escucha contando lo que se imaginaban, lo que pensaban, lo que esperaban, sus esperanzas, sus miedos, y además se les ve todo el tiempo cavando y preparando ese hoyo para que suceda algo, ¿no? Y esto, pues todo está entrecruzado con la historia que investigamos, con la información del proyecto y con una ficción que al final ata toda la información, que es una especie de recorrido que haces por el barrio, saltando de techo en techo, un poco como si fueras un ente que puede estar en cualquier parte, ¿no? Entonces esa ficción nos permitió como hacer un recorrido muy amplio por todo el barrio y pues ir encontrándonos con las y los vecinos para que contaran sus versiones de la historia. Y ahí de alguna manera el ejercicio pues tiene que ver con repensar la noción de barrio, con decolonizar esta idea de progreso que está súper, digamos, implantada en toda la ciudad. Barcelona además tiene un problema enorme, ¿no? De gentrificación, los pisos, los alquileres son carísimos. Entonces, pues, por lo menos hay que generar otro imaginario en el que podemos ser críticas con la ciudad, podemos esperar otra cosa que no es este progreso y podemos hacer barrio, podemos hacer ciudad de una manera más colaborativa, más micro, más, digamos, cercana a nuestra realidad y a nuestras posibilidades. Entonces, bueno, pues eso es el proyecto en general. No, y está maravilloso porque, digo, ahora tocaste varios temas que me saltan mucho porque hablas de un gran sentido también de comunidad dentro de esta esperanza aún viva y sí se siente completamente cuando vives, digamos, la experiencia de la pieza, la vas recorriendo. Me parece que el sentido de comunidad que abriga y abraza, digamos, a cada una de las personas que aparecen ahí en relato y demás, es muy fuerte. Y en efecto, hay una frase que me gustó muchísimo porque hay que decir que la pieza va acompañada de pues una narración que a mi parecer está escrita con la profundidad así digna de esas excavaciones también que están en ciernes, ¿no? O sea, me pareció un texto maravilloso. Y hay una frase que dice, la ciudad no es la que olvida, sino los seres que la habitan, ¿no? Entonces, también Ciudades Imposibles es una pieza que a mi parecer, digamos, encarna la necesidad de hacer memoria en nuestros territorios, ¿no? En nuestros espacios. Y eso me parece maravilloso, digo, pensando en un concepto de heterotopía, ¿no? De cómo un mismo espacio se puede convertir en, en espacios inimaginables al mismo tiempo, ¿no?
me parece que este recorrido virtual justo es un recorrido completamente heterotópico, ¿no? Así una lo resignifica a cada rato. Y en ese sentido, me gustaría saber, Aristeo, ¿cómo es que concibes la experiencia viva desde la vivencia virtual, ¿no? De esta pieza? Digamos, ¿cómo está presente ahí la experiencia viva? ¿Cómo estás presente tú y todes, ¿no? Para poder sentirlo en un ámbito, pues, performático, ¿no? Uy, pues esa es la gran pregunta que nos estábamos haciendo cuando empezamos a trabajar en el formato, porque si yo ya había ensayado otros ejercicios virtuales, de hecho, en, hace muchísimo tiempo recuerdo una invitación de uno de mis amigos más queridos, Alejandro Ruffoni, que empezó hace, yo creo que unos 12, 13 años a empujar la noción de teatro virtual o teatralidades virtuales, por lo menos en mi generación y con mis compañeras y compañeros. Si yo ya bien había pasado por esos ejercicios, yo todavía me preguntaba mucho sobre cómo a la distancia nos podíamos encontrar y y cómo nos tocamos a la distancia, ¿no? Em, o cómo estamos presentes, eso, cómo nos hacemos presentes. Y en esta pieza en particular, creo que hay varias maneras como en las que ensayamos ese tipo de performance, ¿no? Ese tipo de puesta del cuerpo. Por un lado, las voces son muy importantes, las voces de las y los vecinos, porque hay una resonancia en su tono de voz, en la manera en la que hablan, en lo que dicen, que creo que toca a las cuerpas y a los cuerpos del otro lado de la pantalla, ¿no? O sea, ese sonido es muy importante porque de alguna manera toca, resuena. Y podría cerrar los ojos y solo escucharlas y no verlas. Y creo que es casi que lo más importante porque hay hay mucha información, mucha vida viajando en esas ondas sonoras, ¿no? Por un lado. Luego, por otro lado, hay durante toda la experiencia una especie de instructivo que va también atravesando la narración, que es un instructivo escrito que va apareciendo de repente en ciertos momentos como pantallazos, que te invitan a también disponer tu cuerpo, disponerte a vivir, a o a situarte, de una manera muy concreta para, de alguna manera, establecer una relación con la narración y con las imágenes y con el sonido que estás viviendo, ¿no?, en la pantalla. Entonces, digamos que nosotras no ponemos distintos tipos de cuerpos en escena, en la escena virtual, en la pantalla, que son las imágenes que danzan, las sonoridades que aparecen y desaparecen y que te van tocando, que van vibrando, que resuenan en ti. Hay digamos, además una sonoridad, una pista, un espacio sonoro que también va hilando las cosas y que de alguna manera le da cuerpo a la pieza. Y hay en estas indicaciones una invitación a que la fisicalidad se haga presente a partir de tu disposición, ¿no? Entonces se te invita a disponerte, a colocarte de distintas maneras, a mirar, a descansarte o a imaginar o a cerrar los ojos para que sea tu disposición corporal la que de alguna manera le termine como de dar cuerpo a la experiencia, ¿no? Mm, algo que me fascina y por supuesto les invitamos a disponerse de esta manera en la experiencia de Ciudades Imposibles, es que hoy en día, digamos, con la vorágine de material audiovisual en las redes sociales, que además, pues sabemos que se da sobre todo en los dispositivos móviles, etcétera,
o sea, cada vez como un espacio muchísimo más reducido, incluso de tiempo, ¿no? Cada vez duran menos las cosas, etcétera. Hay como un impulso también a estar adelantando todo el tiempo, ¿no? Las cosas. Entonces, en esta pieza no hay manera de adelantar nada, ¿no? ¿no? Los tiempos son los precisos para lograr también esta experiencia. O sea, hablar de experiencia, a mi parecer, también es hablar de una entrega al tiempo, ¿no? De una entrega corporal a la fluidez de la vida, ¿no? Y en ese sentido, pues, a pesar de ser digital, a pesar de estar en un momento histórico en el que estamos todo el tiempo, digamos, con una rapidez, ¿no? Esta pieza no la van a encontrar de esa manera, así como con la posibilidad de adelantarle o de ir conociendo más adelante qué es lo que sigue, ¿no? No hay manera de saltarse nada. Entonces, eso también es un gran regalo, pues, ¿no? O sea, y es también un reto, ¿no? A poder saber estar, al saber estar presentes realmente, ¿no? A pesar de esta virtualidad. Eso es muy bello. Sí, pues es que el manejo de la temporalidad también fue todo un tema, ¿no? Porque una cosa es hacer video o hacer cine y otra cosa es jugar con las nociones de tiempo del performance o del teatro o de la danza, ¿no? Y la pieza juega con estas nociones del tiempo, unas nociones en las que, como lo dices de forma muy bella, te entregas a ese flujo. Cuando tú te sientas en una butaca o vas a una experiencia performática, te entregas a ese tiempo, estás ahí, ¿no? Estás presente y pues vives en ese flujo. Y acá digo, claro que puedes cerrar la compu o salirte de la página y no verlo, pero si decides verlo y estar ahí, experienciarlo y hacer el recorrido con nosotras, eh, o sea, sí hay una temporalidad a la que te tienes que entregar. Y es un poco trampa, la verdad, pero si no, el recorrido para mí no funcionaba No, porque por supuesto. Es de, no, mm, fue una trampa muy inteligente. Está muy bien. Aristeo, pues para ir cerrando, no olvidemos que justo este ciclo de performance tiene por nombre la descolonización de los cuerpos. Y en ese sentido, quisiera preguntarte, ¿cuál fue la experiencia descolonizadora de esta pieza? Ya lo mencionaste anteriormente, que, ¿no? Que en esta suerte también de ficción, de hacer memoria, de recopilar y de crear planos, etcétera, hay también, digamos, como todo un trabajo de descolonizar los territorios que no fueron, ¿no? Pero en ese sentido, quisiera que nos comentaras más, que ahondaras más en este tema y ya con esto nos despedimos. pues justo creo que de descolonizar el territorio, y en este caso el territorio de la Sagrera, muy puntualmente, tuvo que ver mm, con reconciliarse con el fallo de ese proyecto, con reconciliarse con que no iba a suceder o con que no va a suceder ese gran proyecto que se prometió allí. Y quienes ya más que reconciliarse habían celebrado que no se realizara el proyecto, junto a esas personas que ya se reconciliaban con ese fallo, con esa imposibilidad, creo que abren, se abre allí, como se abren a la potencia de reimaginar su territorio. Y descolonizar, en este caso para mí tiene que ver con, no con negar, ni con olvidar ese proyecto de progreso que ha sido tan nocivo en muchas ciudades,
sino más bien con cambiar el pacto que tenemos con ese proyecto, ¿no? Y decir, no voy a caminar hacia ti, no, no te voy a incorporar como un deseo, pero no te voy a negar. Estás ahí, estás en mi ciudad, ¿no? Y eres, y eres y serás durante mucho tiempo esa gran promesa que seguirá haciendo avanzar a la política, seguirá haciendo avanzar al desarrollo inmobiliario. Pero yo deseo, ahora quiero desear otras cosas y puedo imaginarme otro tipo de ciudad, ¿no? Entonces creo que allí hay un ejercicio de revisión histórica de lo que ha sido la noción de ciudad para comprender qué es eso que se nos impuso, qué es eso que, que vivimos constantemente como una imposición que a veces ni siquiera nos damos cuenta que todos los días estamos actuando en esa imposición, ¿no? Y al reconocer eso, replantearnos el pacto que tenemos con ese deseo que no habíamos hecho consciente para imaginar otras posibilidades y abrir el cuerpo a otros deseos, ¿no? Desear otras cosas para nuestra ciudad, en otras escalas, de otras maneras, tal vez mucho más complejas, pero bueno, posibles, ¿no? Y potentes, ricas, llenas de vida, ¿no? Como con un pulso de vida fuerte, importante. Yo creo que ahí es donde radica el ejercicio también de la descolonización y de el pensar de otra manera ese cuerpo de ciudad, ¿no? Y nuestras propias cuerpas y cuerpos, ¿no? Como de cuerpos deseantes de otro tipo de cosas. Exactamente. Aristeo, muchas gracias. Muchas gracias por compartirte. Si quieren navegar por Ciudades Imposibles, pueden buscarlo como ciudadesimposibles.art. De todos modos, mañana vamos a compartirles el link con un desarrollo también más amplio para seducirles y que puedan vivir esta experiencia virtual que la verdad vale mucho la pena. Entonces, pues muchas gracias, Aristeo, por haberte No, a ti, compartido con nosotros y por supuesto también gracias a ustedes que estuvieron aquí presentes escuchándonos y pues nada, a seguir creando performatividades contigo, Aristeo. Gracias. muchas gracias por esta invitación. Un beso enorme a todas, a todos. Besos, gracias. Chao.